profesor Manuel Godina y que con mucho gusto quise asistir, puesto que quien debería de estar sentado aquí haciendo esta presentación, puesto que él prologó esta obra, mi tío el maestro Guillermo Ruelas Ocampo, quien lamentablemente falleció hace unos días, y por eso para mí es un honor, un orgullo que me haya invitado, maestro, lo cual le agradezco muchísimo, puesto que sin pretender llenar un lugar o una silla que difícilmente se va a poder llenar en muchos años aquí en Colima, sí quiero participar en honor a él y en recuerdo a su memoria. Y una disculpa, les decía, porque como bien comentó el secretario de Cultura, previo a esta reunión estábamos convocados los integrantes del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual en mi calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia formo parte, para escuchar el informe del presidente saliente y que asuma la presidencia el maestro Carlos Maldonado. Desafortunadamente el evento se retardó hasta pasadas las 6 de la tarde. De ello pueden dar cuenta incluso el licenciado Fernando Moreno, que también viene del mismo evento. Allá está. Y también mi amigo Walter Oldenburg, que también estaba allá, estábamos en este mismo evento, y desafortunadamente no nos podemos, en lo personal no podía salirme por ser miembro del consejo y tener que esperar a que se desahogara todos los puntos del orden del día. Sin embargo, con mucho gusto aquí estamos, queriendo cumplir con esta invitación, agradeciéndole al maestro Manuel Godina esta deferencia que me hace, y por supuesto, como lo dije, tratando de hacer un tributo a la memoria y a la obra y a la trayectoria del maestro Guillermo Ruelas Ocampo. Voy a leer precisamente el prólogo que él escribiera para esta obra que el día de hoy se presenta, lo cual, insisto, hago con mucho orgullo y con mucho gusto. Manuel Godina Velasco es un escritor colimense de prestigio. Ha realizado varias obras que han trascendido en la vida cultural de la región a la que pertenece el estado de Colima. Más de alguna de ellas se toma como referencia cuando se alude a los temas que trata, que son historia nacional o historia regional. Ya se buscan sus obras y se consultan aún para investigaciones relevantes. Ahora ofrece una colaboración en donde es autor de una de las 5 partes de que consta, la que se llama Maestros por Vocación, que se encuentra elaborada no solamente con el sistema expositivo que le es propio y que a la mayoría de los lectores que lo han leído les resulta atractivo, sino que además se encuentra elaborado con el amor filial, porque se refiere a la trayectoria de su señor padre, quien fue un maestro de fama y reputación intachable, que dedicó su vida a la educación, no solamente a la que se brinda, como dicen los profesores, en el banquillo, o sea, en el aula, sino a la especialmente meritoria de dirigir los trabajos institucionales de la labor educativa estructural. Fue distinguido para realizar labores extraaula organizativas, aún fuera del estado de Colima, encomienda que le pidieron realizar a personajes importantes de la vida gubernativa del gobierno de la República. Así, el maestro Manuel Godina Horta tuvo que salir de su estado para laborar al servicio de la patria en otros lugares. Esa trayectoria positivamente ejemplar es la que reseña Manuel en páginas cuya lectura resulta verdaderamente atractiva, porque nos muestra cómo era la realidad de la educación en tiempos pasados. Escribir sobre personajes que dieron su vida por la educación de los mexicanos es altamente ilustrativo. Es mostrar a las generaciones actuales cómo fueron los cimientos de la educación en nuestra realidad. El profesor Javier C. Bravo Magaña expone en este mismo volumen
el análisis de la trascendencia de uno de los profesores más reconocidos de la vida académica magisterial de Colima, Francisco Hernández Espinosa, quien no solamente fue maestro, escritor, sino historiador en el ámbito de la reseña histórica. Es el autor de un libro que se ha convertido en verdadero ícono, El Colima de ayer. Ha sido reeditado y es uno de los libros más buscados y leídos de su género. Durante la mayor parte de su vida impartió distintas cátedras y sus alumnos lo recuerdan con admiración y cariño. Lo anterior se infiere del texto que se inserta en este volumen, por lo que resulta una verdadera delicia su lectura, sobre todo si el lector tuvo la oportunidad de haber escuchado alguna clase del maestro Hernández, a quien en forma cariñosa y popular le llamaba como Pancho. Luego se inserta una reseña sobre los constructores del siglo XX, Juan y Victoriano Calvario Cuevas, quienes intervinieron de manera notable en la edificación de templos católicos en Colima en la primera mitad del siglo XX y que permanecen en el gusto popular, siendo ellos de ocupación albañil, con conocimientos empíricos de ingeniería y arquitectura, pero que su desempeño ha sido admirado y alabado por un sector importante del pueblo de nuestro terruño. Se insertan fotografías interesantes que nos muestran la trayectoria de los referidos alarifes, nombre con el que se califica en Colima a personajes destacados en el terreno de la construcción, cuya obra embellece y dignifica el paisaje urbano de nuestro entorno. Uno de los gobernadores de nuestra entidad más polémicos en su tiempo fue el general J. Jesús González Lugo, militar destacado que dentro de ese ramo había conseguido dentro de la administración cargos elevados en la Secretaría de la Defensa Nacional. Originario de la ciudad de Colima, desde su juventud se dedicó a la milicia, en donde se distinguió por llegar a ser designado con elevados puestos. Aun cuando su identificación con las clases populares de la entidad fue propuesto como candidato por el partido oficial para el cargo de gobernador, ganando las elecciones correspondientes, ocupó ese puesto desde el año de 1949 hasta que concluyó su periodo en el año de 1955. Se intentó en su contra un desafuero y a pesar de eso continuó en el cargo hasta que concluyó con el sexenio correspondiente. Ese suceso marca su presencia como gobernador, aun cuando posteriormente se ha encontrado en sus acciones de gobierno circunstancias muy positivas para nuestro estado, como lo es haber sido el impulsor del auge agrícola del Valle de Tecomán, que se convirtió en un polo económico reconocido nacionalmente. Se le recuerda como el impulsor de la moderna traza de nuestra ciudad capital, al haber promovido la apertura de la avenida Rey Colimán, que comunica el centro de la misma con la salida al sureste, por donde se diseñó la salida natural a las ciudades de Tecomán y Manzanillo. Pasados los años, se han realizado estudios que dan al desempeño político del general Lugo reconocimientos positivos, mismos que se plasman en el texto que se inserta en este volumen. Estimado lector, también encontrarás una reseña sobre el valioso desempeño de un colimense que triunfó como deportista, caricaturista, dibujante y artista, no solo en México, sino más allá de nuestras fronteras. Cursó estudios de maestro normalista en esta ciudad y se trasladó a la capital para seguir sus actividades, llegando a destacar por sus producciones en los medios impresos que le valieron reconocimiento especial que le hizo saltar a posiciones importantes dentro de la actividad periodística. Se dedicó a la labor de cineasta, sus producciones triunfaron y se siguen admirando. La parte final de su existencia transcurrió en nuestro Comala. Con la lectura de este libro tendrás referencia a la vida de colimenses que han sido importantes para nuestro desarrollo cultural, político y social. Nos han dado la presencia en el contexto nacional. Con esas vidas tan importantes encontrarás referencias que explican nuestra realidad, esa compleja realidad que vivimos
y que nos identifica dentro de nuestro México como una entidad valiosa y positiva. Gracias.